Hola, ¿cómo están? Lo prometido es deuda y hoy analizaremos los resultados de este plebiscito de salida para, obviamente, construir una nueva constitución en Chile. El resultado, lo sabemos todos, fue un amplio rechazo y por lo tanto analizaremos cuáles fueron estos resultados. Tomaremos en consideración más de alguna cosa que hemos ido observando en las últimas horas respecto a las declaraciones, respecto a las consecuencias que tiene esto políticas y por supuesto para los mercados financieros. Hablaremos el impacto que está teniendo en el dólar en las primeras horas post esta elección, el comportamiento de la bolsa chilena y también el potencial impacto en los multifondos. Y por supuesto algunas conclusiones que nos parecen interesantes poder compartir con ustedes. Ya todos conocen los resultados. Votó mucha gente, lo cual es una muy buena noticia. Más de 13 millones de personas votaron en estas elecciones. Por lo tanto, esto le entrega un respaldo enorme a la decisión, que de acuerdo a las encuestas, lo hablábamos semana a semana, esa brecha a favor del rechazo siempre existió, no había ninguna encuesta que dijera lo contrario, pero se hablaba de una distancia entre 55-45 y jamás se pensó que fuera una diferencia tan amplia, cercana al 62% de rechazo versus un 38% de apruebo. Lo interesante también de este plebiscito es que prácticamente en todas las comunas, en todas las regiones del país, gana por una amplia mayoría el rechazo. Por lo tanto, eso también da legitimidad al resultado, lo cual es bien interesante. Y una de las dudas que existían respecto a estas elecciones de los bancos de inversión a nivel internacional y también, por supuesto, en la interna, ¿qué pasaba si ganaba el rechazo? ¿Si iba a generar un nuevo estallido social? Bueno, eso yo creo que queda bastante a un lado como opción, teniendo en cuenta lo significativo de los resultados. Y ojo con esto, ojo con este dato que es muy importante. Hoy en día es mucho más legítimo este resultado porque fue un voto obligatorio y por lo tanto participó mucha más gente que en otras elecciones, más de 13 millones de personas. Eso es muy importante. Pero segundo, la cantidad de gente que votó rechazo se acerca a los 7.900.000 personas. Ojo, 7.900.000 personas. Para el apruebo, cuando se vota el plebiscito de entrada, ni siquiera el total de la gente que fue a votar logra superar la cantidad de gente que rechazó ahora. Y en ese momento, cerca de 6 millones de personas votaron a prueba. Por lo tanto, acá hay una primera duda. ¿Qué es lo que realmente quiere la sociedad? ¿Qué es lo que quiere la población? Yo creo que hoy día no hay duda de que realmente se quiere llevar adelante este proceso constituyente. Pero yo creo que esto también da cuenta de las dudas que tenían muchos de cómo se inicia este proceso para darle salida al estallido social. Ojo con eso. Y segundo, por supuesto, Gabriel Boric ganó con una amplia mayoría, votación histórica en su minuto, voto voluntario, y de todas formas obtiene aproximadamente 4.600.000 votos, comparado con los casi 8 millones de votos hoy día del rechazo. Así que eso hay que tenerlo muy en cuenta y esto a mí me deja como enseñanza o más bien valida una teoría que yo tenía respecto al proceso y que muchos la tuvieron. Ayer varios congresistas de izquierda criticaban al proceso, criticaban a los constituyentes. Y a mí no se me olvidó nunca este video que ha aparecido bastante en redes sociales en este último día de Daniel Stingo, que fue el constituyente que obtuvo la mayoría de votos. Fue el constituyente más votado. Y ese día en que gana el apruebo en el plebiscito de entrada, Daniel Stingo en el programa Estado Nacional dice que los grandes acuerdos los vamos a poner nosotros. Una arrogancia y una patudez que a mí me llamó mucho la atención en su momento y básicamente él lo que daba a entender es que la ciudadanía le había dado un cheque en blanco a los constituyentes para hacer lo que quisieran. Y fue lo que terminó ocurriendo. Ayer también muchos congresistas decían, le dijimos a los constituyentes, bajen un par de cambios, no se tomen tan en serio esta amplia votación a favor, consensuemos, hagamos que esto sea la casa de todos, etc. No hicieron caso, finalmente el rechazo gana por este amplio margen. Y acá viene otra cosa muy interesante, que ya se empieza a concluir. ¿Quiénes votan apruebo, quiénes votan rechazo? Y en un primer análisis de los datos que se han ido conociendo, se habla de que por quintiles de ingresos, el quintil de ingreso más bajo, el apruebo no alcanza el 25% y el rechazo un 75%. O sea, la diferencia es de 50 puntos, 50%. Y con la participación más amplia,
el quintil de ingresos bajos y medio bajo, más amplia la participación que los quintiles de ingresos medios altos y altos. Y precisamente en los quintiles medios altos y altos, el apruebo tiene un mayor voto, ya tiene una mayor aceptación el apruebo en los quintiles de ingresos más altos. Por lo tanto, de nuevo, ¿qué es lo que quiere la ciudadanía? ¿Qué es lo que quiere Chile? ¿Qué es lo que quiere sacar adelante de todo esto? Y yo creo que ahí no es muy difícil de saberlo. Seguridad, economía, obviamente mayores beneficios sociales, pero la gente también ha valorado el crecimiento de los últimos años y mucha de la retórica, mucho de lo que se ha dicho en el último tiempo, precisamente por esas personas de ciertos partidos políticos que tienen también ingresos más altos, hay una desconexión también con lo que quiere la ciudadanía. Y eso yo creo que también va quedando de manifiesto con este plebiscito, lo cual también es muy interesante. Y acá otro gráfico para validar un poquito esta opinión, esta mirada de lo que han sido los resultados. Una encuesta CADEM de principios de agosto hablando de la evaluación de las instituciones. Y miren cómo está evaluado el Partido Comunista al final de la tabla, un poquito más arriba el Frente Amplio, y mire cómo está evaluado Carabineros. Entonces, también son cosas que hay que escuchar, hay que ver, hay que analizar. Y yo creo que esto es un golpe de realidad para quien gobierna. Hoy en día es un golpe de realidad para estos partidos de extrema izquierda que creían que ellos eran quienes iban a dictar las leyes, dictar el rumbo de nuestro país, y creo que con esta elección ha quedado muy claro que a lo menos están bastante equivocados, ¿ya? Y por lo tanto, lo que viene de ahora hacia adelante es avanzar con este proceso constituyente. Yo creo que hay muchas dudas de los que votaban a prueba de que en realidad esto iba a quedar en nada y prácticamente nos íbamos a quedar con la constitución de Pinochet, lo cual es bastante errado. Y mirando las declaraciones de los partidos de la derecha, que obviamente son los que hay que mirar mayormente en este momento, todos quieren avanzar en este proceso y consensuar una buena nueva constitución. Por lo tanto, yo creo que ahí no hay peligro, no hay riesgo de que esto se frene acá y todo quede en nada, sino que hay que consensuarlo y hay que avanzar como país en conjunto, lo cual sin duda es muy positivo. ¿No sabes en qué invertir? Convérsalo con tu asesor financiero. Conoce más en patrimor.com. Nos puedes visitar y ver obviamente nuestros planes y cómo te podemos ayudar en tu planificación financiera de cara al futuro. Y pasando al impacto en los mercados, nosotros veníamos hablando previamente de este gráfico que es bastante decidor, en donde muestra el comportamiento del cobre en los últimos años y la distancia que se ha ido generando con activos chilenos como, por un lado, el peso chileno y por otro lado, la bolsa. Y básicamente lo que puede ocurrir de ahora en adelante, que ya está ocurriendo, es que esta brecha vaya disminuyendo, por el hecho de que el cobre sigue estando alto en términos históricos, con activos chilenos muy castigados por este aumento de la incertidumbre. Por tanto, el impacto positivo en los mercados, pesos chilenos, renta fija, bolsa chilena, no quiere decir de que los inversionistas estén celebrando de que todo queda igual y todo vuelve a foja cero. Para nada. Lo que ocurre es que el castigo a los mercados chilenos, a los activos chilenos, había sido exagerado. Y por lo tanto ahora estamos volviendo a una cierta normalidad. Y eso es lo que vamos a pasar a analizar ahora. Primero con el comportamiento del dólar. El dólar abre sus primeras transacciones hoy en 835 pesos, es decir, cerca de 40 pesos más bajos que el día viernes. Hay una recuperación importante durante el día, a niveles de 8.70 aproximadamente, pero mientras se mantenga bajo 8.70, el dólar puede continuar cayendo y creo que tiene objetivos bastante claros en los niveles de 800, 820 pesos. Hasta ahí puede llegar en la medida como se vayan causando la discusión en los próximos días. Muy importante, y también, por supuesto, cómo evolucionan los mercados a nivel internacional. Pero acá hay que tener en cuenta lo siguiente. La tendencia alcista del dólar sigue inalterada. Y por lo tanto, en un escenario menos optimista para el peso chileno, la tendencia más cortita que se puede ver ahí con mayor pendiente arroja un soporte, un piso en torno a los 820 pesos. Si la situación sigue mejorando para Chile y mejora en los mercados internacionales, el dólar puede seguir cayendo, pero tiene todavía una línea de tendencia más abajo, en torno a los 750, 780 pesos. Pero la tendencia alcista del dólar en Chile sigue existiendo. Y esto no es solamente por el proceso constituyente, sino que es por un conjunto de medidas y cambios que ha vivido la sociedad chilena en los últimos años y ha impactado en la economía. Hoy día tenemos mayor gasto social, hoy día tenemos más deuda pública y hoy día tenemos menos ahorros como país. Por lo tanto, todos esos aspectos no se modifican de la noche a la mañana, no mejoran de un día para otro, sino que son procesos lentos, en donde hemos visto un deterioro para la economía chilena sin lugar a dudas, y más allá de que exista hoy día una corrección
un ajuste y vaya disminuyendo nuevamente la incertidumbre, sin duda que es positivo para la economía chilena. Pero no cambia todo lo realizado en los últimos años y por lo tanto la tendencia al alza sigue vigente. Y ahí lo que nosotros creemos es que el dólar va a seguir siendo un activo de refugio a mediano o largo plazo, va a seguir estando dentro de las carteras de muchos chilenos. Hubo un cambio del inversionista chileno, un cambio de paradigma muy importante, que ya no solamente mira a los activos chilenos, sino que también mira al extranjero. Y ese es un cambio muy importante que se recupera lentamente, volver a foja cero, volver a lo que era antes Chile en cuanto a la inversión, y por lo tanto es un proceso difícil de revertir. Así que de todas formas, la tendencia alcista del dólar sigue, y por lo tanto las caídas que se están observando hoy día pueden ser atractivas en una mirada a mediano o largo plazo para quienes quieran diversificar e invertir en dólares. Y acá podemos ver la comparativa desde mediados del 2019, previo al estallido social, con el real brasileño, con el rand sudafricano y con el dólar australiano. Monedas bastante similares al peso chileno, países más desarrollados, menos desarrollados, con más problemas fiscales, menos problemas fiscales, pero acá hay un buen conjunto de comparables. Y lo que podemos ver hoy día en el dólar en Chile está prácticamente en la mitad de esta tabla. Está muy cerca del rand sudafricano, pero está en la mitad entre un país desarrollado como Australia, que está abajo, y un país con problemas constantes como es Brasil, que tiene su moneda más debilitada que la nuestra. Por lo tanto, ¿qué tanto puede caer el dólar en Chile? No estoy tan convencido de que veamos un dólar, por ejemplo, en el contexto actual, en 750 pesos, 780 pesos. Lo veo muy difícil. Por eso creo que un dólar hoy día de equilibrio, de mayor estabilidad, de mayor certeza, de menor incertidumbre, puede estar en torno a los 820 pesos. Me hace mucho más sentido un dólar en esos niveles que más abajo. Ahora, si el cobre empieza a volar, si el dólar en el mundo se cae, por supuesto el dólar en Chile también puede caer. Pero en el momento actual, con las incertidumbres a nivel global, con el comportamiento de los mercados, recesión en el mundo, inflación, etcétera, hoy en día un dólar en torno a 820, 840 pesos me parece absolutamente razonable. Por lo tanto, esos deberían ser los objetivos de una tendencia a la baja en el corto plazo para el dólar. Invierte en dólares con la guía de un asesor financiero personal. Conoce más en patrimor.com. Acá estamos para ayudarte, acá estamos para acompañarte en tus decisiones financieras y por supuesto, si quieres invertir en dólares, no lo hagas en una casa de cambio, no lo hagas a través del banco, cuidado ahí. Hay mejores alternativas y para eso te podemos ayudar. Y respecto a la bolsa chilena, acá está el gran deterioro de los últimos años. Este es el comportamiento de más de una década de la bolsa chilena medida en dólares, que esa es la medición adecuada para comparar a Chile con el resto del mundo. Y por lo tanto, la caída de la bolsa chilena medida en dólares ha sido brutal. Y por lo tanto, lo que está ocurriendo ahora no es que estemos celebrando y que las empresas chilenas son el futuro del mundo y se van a comer otros países y crecer, etcétera. No, es solamente una reversión a la media, es solamente una recuperación después de caer demasiado, después de estar en un contexto de mucho deterioro, de mucha incertidumbre, de aumento de los costos, laborales, de aumento de los impuestos, etcétera. Entonces ahora viene una reversión a la media, que una buena comparativa ni siquiera es con Latinoamérica, a Chile, sino que es con el conjunto mercado emergente. Conjunto mercado emergente está China, país que a nosotros nos importa mucho y tiene una incidencia bastante relevante en nuestra economía y precisamente en el último tiempo la bolsa china lo ha pasado bastante mal, los mercados emergentes se han ido debilitando al alero de China y por lo tanto esta recuperación de Chile lo que nos puede llevar es a una normalización de esta brecha. Si miramos desde el año 2014 al año 2019, este comportamiento de Chile respecto a los mercados emergentes era prácticamente idéntico. Luego del estallido social, Chile se desploma respecto a los mercados emergentes y se genera una brecha enorme. Esa brecha se puede ir cerrando y por lo tanto también hoy día uno podría pensar de que la bolsa chilena medida en dólares podría recuperarse, pero tampoco podría volar y subir de una manera impresionante, sino que podría ir haciéndose ese ajuste para acercarse nuevamente al comportamiento del conjunto de los mercados emergentes. Así que a tener muy en cuenta. En pesos chilenos, la bolsa chilena máximo histórico 5.870 puntos aproximadamente. Hoy día lo rompe por algunos minutos en la apertura. Mucha euforia al inicio, pero a lo largo de la mañana se empieza a debilitar esa euforia y creo que es razonable. Vamos a vivir un proceso de mejora paulatina. Ya venía subiendo la bolsa chilena en los últimos días, lo habíamos comentado. Venía ya de consolidarse sobre los 5.400 puntos, llegando a los 5.008, 5.009. Tiene una alza ahí aproximada del 7-8%, lo cual no es poco en un contexto internacional bastante débil. Y por lo tanto, hoy día la bolsa chilena puede que vaya
materializando mejores perspectivas para valorizar a las empresas chilenas en función de los resultados que han sido muy buenos, las utilidades de la empresa en el último tiempo. Por lo tanto, ¿tiene espacio para seguir subiendo? Sin duda, pero deberá ser un proceso más bien paulatino. Y superando ya los 5.900 puntos en precio de cierre, muy importante, tiene espacio para seguir subiendo sin lugar a dudas en el contexto actual, 5, 7, 8, 10% sin mayor problema. En el contexto actual de acciones que componen el IPSA, las 20 principales en el día de hoy, subiendo las que más suben, Cencosud 6%, en el Chile cerca de un 5,5%, CAP subiendo cerca de un 5%, hubo alzas en la mañana impresionantes, cercanas al 10% en varias acciones, pero se ha ido moderando y la verdad que esta evolución puede ser favorable en los próximos días, pero de manera más atenuada. Y si miramos en el acumulado del año, la que se escapa es Sokimich, que ha tenido un muy buen comportamiento por el litio, por el escenario internacional del precio del litio, pero quitando esa acción tenemos muy buenas recuperaciones en lo que va del año para un Sonda, por ejemplo, subiendo un 57, Colbún 47, Aguas cerca de un 40, Ripley cerca de un 37 también. Y si miramos las small cap, las empresas más pequeñitas, ahí tenemos a las AFP, a las constructoras, a varias empresas que son de menor tamaño y que en un contexto actual se han visto más beneficiadas y hay mayor potencial. Así que hay muchas ideas, hay muchas alternativas, lo estaremos hablando con Tomás Casanera, especialista por supuesto en bolsa chilena, en el próximo webinar que haremos mañana, ya analizando el mercado financiero en concreto y ya teniendo algunas horas más en el cuerpo para analizar este resultado. Y mirando el comportamiento de los multifondos, muy importante. Multifondo A, la inversión en activos nacionales es de un 15%. Activos extranjeros cerca de un 85%. Y multifondo E se revierte por completo esa ponderación con un 93,5% en activos nacionales y un 6,5% en activos extranjeros. ¿Por qué menciono esto? Siempre lo digo, pero es bueno reiterarlo. Hoy en día los fondos más riesgosos, A y B, al estar invertidos más en el extranjero, en renta variable, con una caída del dólar y con los mercados en el extranjero pasándolo algo mal, puede que esos multifondos lo sigan pasando algo mal en el corto plazo. Mientras que multifondo E y D, al estar invertidos mayoritariamente en activos chilenos y en renta fija chilena, pueden tener un beneficio adicional, un impulso adicional en el corto plazo. Esto ya se va a ver materializado los próximos días. No tiene ningún sentido estar haciendo cambio hoy día. Ya pasó la vieja. Y por lo tanto uno puede ir un poco atrasado en esas decisiones. Así que cuidado con los cambios de fondo porque esto ya ocurre y se materializa en el día de hoy o en los próximos días y los cambios de fondo son de a lo menos 4 días más. Entonces hay que tener cuidado con esos cambios que ya se venía produciendo. Ya el multifondo E ha subido este año en términos nominales cerca de un 12-13% y el multifondo A ha caído en términos nominales cerca de un 8%. Por lo tanto, ya esos comportamientos, por el dólar en los más riesgosos, por la renta fija en los más conservadores, ya se venía dando y ya es parte del panorama con el que hemos estado conviviendo en las últimas semanas. Entonces, para finalizar, algunas conclusiones. El gran ganador de esta lección es la moderación. El centro político vuelve a revitalizarse y eso es bueno para Chile, es bueno para los consensos. Y lo que algunos creían que era bueno para Chile, este resultado le dice no, un portazo en la cara que es muy importante de reconocerlo y de ser, espero, lo suficientemente maduros, lo suficientemente buenos para escuchar, buenos para oír precisamente a la voz del pueblo. Como lo dijo Stingo en algún minuto, ahora ponemos las reglas nosotros, cuidado, no era tan así. Y mi tesis, por lo menos, mi tesis en estos últimos 3 años es que Chile en algún momento iba a volver a esa moderación y si algo salía muy mal, el pueblo chileno, la ciudadanía, iba a irse en contra de quienes quisieran cambiarlo todo. Por lo tanto, eso es lo que estamos viendo hoy día, una una reversión a la media, como suele ocurrir siempre en matemática y en los mercados financieros, así que eso sin duda que es positivo. Encauzar de buena manera el proceso y lograr una constitución que represente la gran mayoría de los chilenos es el desafío. Y, tomando en consideración las primeras declaraciones de los partidos de derecha principalmente, hay un ánimo de seguir adelante y de encauzar de buena manera el proceso. Esperemos que también desde el gobierno y los partidos de la coalición estén dispuestos a entender lo que este plebiscito les dijo. Así que muy importante también cómo vienen esas negociaciones posteriores. El proceso no está exento de riesgos, sigue en camino, pero disminuye considerablemente la incertidumbre, razón por la cual activos chilenos podrían seguir evolucionando de buena manera. Ahora,
La primera semana, esta semana, va a ser la consecuencia del resultado del plebiscito, pero dejamos atrás esta semana. Esta semana hay decisión del Banco Central de Chile de subir las tasas, hay IPC nuevamente, dejando a un lado lo que pase con Chile esta semana, que es muy importante, post plebiscito y Banco Central y IPC. Luego empezamos a mirar nuevamente los mercados internacionales y ahí va a depender mucho de cómo siga la evolución del mundo para ver el impacto que tenga en los activos chilenos. Para nosotros hoy día un dólar tiene piso en torno a los 800 pesos y la bolsa local tiene un techo en torno a los 6.400, 6.500 puntos, teniendo en consideración las bajas valorizaciones que sigue manteniendo la bolsa local. Los multifondos más conservadores se verían beneficiados. Eso ha sido en este pequeño video que queríamos compartirles. Contrata un asesor financiero personal desde 24.990 pesos, conoce más en Patrimor y queríamos compartir nuestra opinión del análisis de los resultados del plebiscito y esperemos que todo este proceso continúe de buena manera y finalmente, como siempre lo he dicho, nos abracemos, nos volvamos a encontrar, volvamos a ser amigos en los grupos de WhatsApp, etcétera, con nuestra familia, con nuestros amigos, etcétera. Hemos tenido 3 años muy friccionados en Chile que ha aumentado la incertidumbre, el temor, ha sido lamentable y esperemos esto sirva para volver a encontrarnos y sacar adelante una buena constitución que nos permita avanzar como país. Eso es lo más importante, yo creo que es lo que todos queremos, así que ojalá que así sea. Un abrazo, que estén muy bien, nos vemos, chao chao.